Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Damos y aquí analizaremos la comedia en profundidad. Con este análisis podrás saber el tipo de humor que te gusta, el tipo de humor que haces y también aprender técnicas y recursos si es que te fascina la comedia tanto como a mí. Por eso te pido que mires los videos de forma cronológica porque vamos a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Pero no te preocupes porque este es nuestro primer video y vamos a ver conceptos básicos de comedia. Así que no hablo más, entra intro y arrancamos, dale. El primer concepto que vamos a ver lo vamos a hacer mediante vídeos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner vídeos en pantalla y vamos a determinar conjuntamente si son graciosos o no. Para empezar desde cero y básico, vamos a ver un video de una naturaleza en estado puro. A ver, ¿nos causa gracia este video o no nos causa gracia? No, evidentemente ver una naturaleza en estado puro no debería causarnos gracia, sino quizás un poco de paz, pero nada más que eso. Gracia, no. Vamos a ver ahora un video de un animal, ¿sí? En este caso vemos un gatito. ¿Este gatito nos causa gracia o no? No, evidentemente no. ¿Por qué? Lo vamos a saber dentro de poco. Vamos a ver ahora otro video de otro animalito. En este caso un mono. ¿Por qué este mono nos causa gracia? Bueno, nos causa gracia este monito porque está haciendo un gesto humano, ¿sí? Ese es el motivo de la gracia del video, ¿sí? Estamos viendo algo humano en algo que no es humano, ¿sí? Esa es la incongruencia que estamos viendo y el motivo de la gracia de este video. Ahora veamos otro video, pero vamos a ver por qué es gracioso. Buenas tardes, perdona, ¿para Bolonia? Vaya, venga, gracias. ¡Qué bueno, tío! Bueno, este video es muy gracioso porque vemos que la vaca hace un gesto humano primero y también porque lo hace justamente después de la pregunta del conductor. Entonces, estos dos hechos en conjunto nos hace parecer que la vaca respondiera a la pregunta del conductor. Entonces, este es el motivo del hecho gracioso, del hecho cómico en este video, ¿sí? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los objetos? ¿Hay objetos que nos hacen reír, que nos causan gracia? Bueno, a ver, vamos a ver una serie de objetos y vamos a determinar por qué nos causan gracia estos objetos. En realidad, los objetos que estamos viendo son graciosos, nos causan gracia, pero no nos causa gracia el objeto en sí, sino lo que nos causa gracia es el diseño humano plasmado en el objeto, que esto es muy diferente. Entonces, como conclusión del primer concepto, podemos decir que la comicidad está asociada a la acción humana. Si todo lo que tenga que ver con lo humano es gracioso, todo lo que tenga que ver con la naturaleza no es gracioso, ¿sí? Bueno, este es el primer concepto que tiene que quedar claro porque nos va a ayudar a lo largo de todos nuestros videos que vamos a ir haciendo poco a poco. El segundo concepto que quiero ver es el tema cultural y decir que la comicidad es cultural, ¿sí? Que está asociada a una cultura. Pero primero definamos qué es cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, cultura es la forma en que se relaciona un grupo de personas entre sí, en un contexto determinado, ya sea político, social, económico, pirim, pirim, pim, plam, ¿sí? Entonces la forma en que se relaciona es lo que determina una cultura. Ahora, si cada cultura se relaciona de una manera específica, también va a ser específica la forma de creación del humor. Entonces aquí la comicidad pierde su calidad de universalidad y pasa a tener la condición de exclusividad si se ve el vaso medio lleno y restrictiva o limitante si vemos el vaso medio vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos podemos acceder a toda la comicidad que existe. Entonces, ¿dónde vamos a ver un factor de esto que me limita a acceder a la comicidad? Que me limita como persona disfrutar del hecho humorístico. Vamos al caso más sencillo que es mirando este video. Hat der Philipp sich immer noch nicht in die Doodle-Liste für unseren Kurzurlaub in 2 Jahren eingetragen? Bueno, acá claramente estamos viendo que está en alemán. Entonces, esto quiere decir que si no podemos entender el alemán, no vamos a poder acceder al hecho humorístico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el idioma es un factor limitante para acceder a esa comicidad. Ahora,
No basta yo con traducir mi comicidad, mi stand-up, ¿sí?, a otro idioma para asegurarme que va a tener éxito en otro idioma. No, porque yo tengo que ver y entender la manera en que la audiencia objetivo, donde yo voy a hacer esa comicidad, esa comedia, esa performance, lo entiendan. Sí, tengo que llevarla a los gestos si quiero hacer universal, pero en temas de lenguaje yo tengo que entender cómo se relaciona. Yo no puedo traducir literalmente mi texto al inglés porque lo voy a hacer en inglés, ¿sí? Porque existen formas, existen modos, ¿sí? Porque están los modismos, ¿sí? ¿Qué es un modo? ¿Qué es un modismo? Bueno, un modismo es una frase fija, privativa de cada lengua, cuyo significado no se corresponde con las palabras que lo forman. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo digo en castellano, ¿me estás tomando el pelo?, lo traduzco literalmente al inglés, diría, ¿Are you drinking my hair? Esta frase, para un angloparlante, no tiene sentido alguno. En inglés se dice, ¿Are you pulling my leg? Y en castellano traducido sería, ¿me estás tirando de la pierna? Entonces, obviamente que la traducción literal no sirve, no me asegura que el hecho cómico tenga éxito. Y aún así, también sucede con los gestos, ¿sí? Este gesto del pulgar hacia arriba tiene una connotación positiva en algunos países y también tiene una connotación negativa en otros países. Entonces yo tengo que entender bien de antemano lo que significan los gestos. Y aún así, hablando el mismo idioma, no garantiza que la comedia tenga éxito. ¿Por qué? Porque hay regiones que hablan diferente en particular. Y esto hace que quizás no se entienda la comedia en otra región que se habla el mismo idioma, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de un comediante que se llama Ignacio Gil Conesa, alias Nacher, que expone lo que acabo de decir de una manera graciosa y divertida. Veámoslo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Venía a denunciar un robo. ¿Es usted argentino? Sí. Ok, pues voy a llamar al traductor y nos cuenta, ¿vale? Pero no rompa las pelotas, hablamos el mismo idioma, no necesitamos un traductor. Ya, pero... No tenés que ser tan difícil, intentalo. Bueno, vale, va. Puedo hacerlo. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Estaba boludeando por la cuadra de mi tía fumando un puchito y un pibe con un buzo celeste en un auto rojo y con olor a escabio se llevó mi celular. ¡Un chorro! Justo cobré de una changa una luca y también se lo llevó. Lo necesitaba para pagar el bondi. ¡Qué quilombo! Y la cana no hizo nada. Menos mal que Luisito me hizo una gauchada porque ya no me queda guita ni para el bondi, como ya dije. ¿Qué pasa? ¿No te llega agua al tanque? Voy a llamar al traductor. Bueno, justamente lo hace de una manera muy divertida y graciosa. Ahora veamos otro ejemplo de una comediante argentina, Fernanda Mitelli, que también hace referencia a la forma de hablar de otra región que nos puede causar gracia. Miremosla. Y si no, viste que ahora está como muy de moda y te hablan en castellano neutro y parece que el pibe está todo el tiempo en un programa de dibujitos, viste que está todo el tiempo hablándose así en castellano neutro para acá, para los argentinos es raro, viste que está como... Oh, no, yo no quiero un sándwich de mortadela, yo quiero un emparedado de tocino con un refresco de cola que está en la nevera y de postre quiero un pastel de arándanos, oh rayos, cómo me gustan los arándanos, pero mira qué maravilloso día para jugar al béisbol, vamos tía, lanza el balón. Me mata ahora la cara que pone. Heladera, pendejo, heladera. Otro de los aspectos que podemos ver que son culturales es el tema de la vestimenta. La vestimenta que utilizamos todos los días se considera como una extensión de nuestro cuerpo. Por lo tanto, sería algo natural y por lo tanto no sería gracioso. Ahora bien, no pasa lo mismo con el tema de la fiesta de disfraces. Ahora, en la fiesta de disfraces sí yo me río de las vestimentas. ¿Pero por qué? Porque yo estoy introduciendo a la vestimenta ropa de otra época, ropa de otra cultura o ropa de un personaje de televisión o serie. O quizás estoy implementando un diseño creativo y estos factores hacen que mi vestuario sea gracioso, ¿sí? Estoy introduciendo algo que no es cotidiano a la forma de vestir que tengo. Y este es el hecho humorístico de una fiesta de disfraces. Sucede lo mismo cuando se quiere implementar una nueva moda, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos viendo una moda de los oversize. A mí me parece sumamente graciosa este tipo de ropa porque la veo simplemente incómoda y disfuncional. Yo no me imagino yendo al supermercado con esta ropa, ¿sí? Me va a ser todo muy dificultoso. Pero en el caso que este tipo de ropa se llegara a implementar en la sociedad y lo usemos todos los días, va a ser algo natural y ahí cuando sea natural va a perder el hecho de la gracia. Lo mismo sucedió también con los jeans vaqueros o los tejanos gastados, que al principio era gracioso, era ilógico pagar
por unos jeans gastados y ahora es algo natural, entonces no nos causa gracia y compramos y usamos jeans rotos, ¿sí? Todos cuartajeados por acá, todos rotos como unos crotos, andamos, ¿sí? Es normal. También tenemos las tendencias virales. Las tendencias virales, para que sucedan, tienen que pasar dos elementos. Uno, que esta tendencia viral, ayudada por las redes sociales, se logra implementar mucha cantidad de gente y tiene que suceder esto en un corto periodo de tiempo. Cuando se juntan estas dos condiciones, tenemos la tendencia viral a vivo, ¿sí? En viva. ¿Y por qué causa gracia? Porque justamente se corresponden con una de las definiciones de la teoría de la incongruencia, que establece que un cambio rápido de una tendencia o estado puede ser causante de comicidad. Y acá lo que sucede es que es tan rápido que se implementa esta nueva tendencia que causa gracia porque la gente no logra asimilarlo. Ahora, lo que tiene de bueno o malo estas tendencias es que como vienen tan rápido, se van tan rápido. Pero en el caso que se quedase una tendencia viral, saldremos de nuestras casas con el patito en la cabeza y los zapatos en los pies. Sería natural y no sería gracioso, ¿sí? También podemos hacer comicidad con personajes famosos. La única condición que tenemos que tener aquí son dos. Una, que la audiencia conozca al personaje famoso, y la otra, que también se conozca la característica que yo quiero remarcar sobre ese personaje famoso. Y ahí justamente, si logro estas dos condiciones, tendremos el hecho humorístico asegurado. Miremos un ejemplo. Esas pintas, unos tíos con más escote que Rocío Jurado. Con menos pelo que un azulejo, por el amor de Dios. Bueno, justamente, si nosotros conocemos a Rocío Jurado y también conocemos la particularidad que el comediante menciona, vamos a ser partícipes de la broma. Si no conocemos a Rocío Jurado ni la condición esta que la caracteriza según el comediante, no vamos a poder acceder y por lo tanto nos vamos a mirar la cara como diciendo, ¿what? ¿Sí? En este caso, el público la conoce. También podemos hacer humor con las características geográficas que determinan o son llamativas en alguna región. Por ejemplo, las condiciones climáticas. Veamos un ejemplo real sobre esto. Y la verdad es que la gente de Zaragoza tiene mucho carácter porque la geografía, la climatología influyen en el carácter de la gente. Y en Zaragoza hace frío. Bueno, realmente se hace el frío. Allí lo fabrican y de allí se exporta al resto del planeta. Que Noruega no da la media, un pedido a Zaragoza. Que la Antártida está aflojando, un pedido a Zaragoza. Fabrican el frío concretamente en la estación del AVE de Zaragoza. Se llama Delicias para despistar. ¿Cómo hace allí? ¿Sales con el trole que te pega el cierzo en la cara así por delante? Bueno, entonces acá está diciendo que en Zaragoza hace frío. En este caso, el comediante da como premisa que Zaragoza igual frío. Y de ahí sale todo el arsenal de chistes. Entonces, en realidad, en este caso en particular, está explicado que en Zaragoza hace frío. Entonces la gente entiende, cualquiera puede entender y hacerse gracia sobre estos chistes porque los chistes vienen a consecución, ¿sí? Ahora es diferente con el ejemplo que vamos a ver ahora, que habla sobre la cultura, o sea, la forma de relacionarse de los habitantes de una región. Mirámoslo. Luego está en Barcelona, impresionante, una ciudad absolutamente hermosa, espectacular, pero me llevé un disgusto. Porque siempre se ha dicho, el catalán cumplidor, catalán trabajo, ya habrá tiempo para el ocio. Digo, ¿y qué pasa con la Sagrada Familia, macho? Llevamos más de 100 años con la pijata, a ver si la vamos rematando. Digo, dejadla como está de alta ya, está muy bien así. Están las cigüeñas poniendo los huevos abajo en papeleras. Están acojonadas de la altura, bajan haciendo rappel, descolgándose. Bueno, para reírnos y acceder a esta comicidad tenemos que saber primero conocimiento sobre la forma de relacionarse que tienen los catalanes, la percepción que se tienen de esos que son trabajadores, aplicados, etc. Y también el monumento de la Sagrada Familia, ¿sí? Si nosotros conocemos la Sagrada Familia y que hace mucho tiempo que la están construyendo, vamos a poder acceder a reírnos. Entonces, nosotros podemos acceder a la comicidad en diferentes niveles y estos niveles van a depender generalmente del grado de conocimiento que tengo sobre lo que se está haciendo la broma. A más conocimiento tengo sobre lo que está haciendo la broma, mayor va a ser mi grado de entendimiento y por lo tanto mayor va a ser el grado de satisfacción que tengo al escuchar la broma, ¿sí? Así que mira, por hoy creo que ha sido suficiente. Yo te agradezco de todo corazón que te hayas quedado hasta acá para que yo pueda decir hasta aquí por hoy, nada más por hoy. Así que nos vemos en un próximo video con más conceptos de comedia, con más información para que nos divertamos y sea todo mucho más divertido y que podemos saber de qué nos reímos. Entonces hasta aquí y chao chao.